presentación. Listo, estimados estudiantes. Ahora sí les doy una cordial bienvenida al curso de física de cuarto. Para el día de hoy vamos a desarrollar los siguientes contenidos. Al primer contenido vamos a examinar el movimiento rectilíneo uniformemente variado, sus referencias teóricas. Yo diría que en este punto vamos a recordar muchos conceptos que fueron analizados en cursos anteriores, sobre todo el precedente de este, que corresponde a física de tercero, ¿no? Posteriormente pasaríamos a los estudios de gráfico. Vamos a analizar el gráfico posición-tiempo y velocidad-tiempo. Pero recuerda, en el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Vamos después, como aspecto final, a resolver problemas que corresponden justamente a esta referencia teórica, en cuyo caso analizaremos problemas que vinculan a dos móviles, problemas compuestos, y en el mejor de los casos, y ojalá así sea el tiempo que tengamos disponible para ello, a estudiar los números de Galileo. Bueno, sin más preámbulos, vamos a examinar entonces el concepto de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Recuerda, estimado estudiante, que estamos desarrollando el tema 4, movimiento uniformemente variado. ¿Lo viste? Y este sería nuestro tercer encuentro virtual. Recuerda que el encuentro virtual hace una asociación a lo que corresponde en las clases. Esto es con el objeto de que si vas a ubicar el video que corresponda a esta clase, lo tienes que ubicar como la clase número 3. Y esta es su primera sesión, entonces tendríamos la clase 3A. Bien, vamos entonces a examinar este concepto. Anteriormente habíamos definido, o por lo menos en otro curso tú lo has definido con otro profesor de esta forma. Un movimiento es rectilíneo uniformemente variado cuando la trayectoria del móvil es una línea recta y su velocidad varía a la misma cantidad en cada unidad de tiempo. Aquí vamos a detenernos un poquito. En primer lugar, fíjate qué significa movimiento. Ya esto lo habíamos analizado en láminas anteriores, sin embargo te lo vuelvo a recordar. Movimiento es cuando un cuerpo cambia de posición, así, de frente. Movimiento es un cuerpo cambia de posición durante un periodo de observación. Ya pues, claro, es de esa manera. Ahora, rectilíneo. El rectilíneo significa lo siguiente: es la trayectoria de línea imaginaria que deja ese cambio de posición. Por ejemplo, cuando nosotros salimos a la calle, vemos un automóvil que esté avanzando. No es que decimos, mira, el automóvil está dejando una línea recta. No. La línea recta es un enfoque didáctico que lo introduce el científico a fin de poder explicar a sus demás pares. Es una línea recta. De modo que ese cambio de posición, en el supuesto caso de que yo hiciera esa línea imaginaria, sería una línea recta. Entonces, es un cambio de posición que está dejando una trayectoria de línea recta. Muy bien. Uniformemente. La palabra de uniformemente te indica lo siguiente, que ese cambio es constante. No que en periodos de tiempo el cambio varía. No. El cambio es sostenido y progresivo en el tiempo. Eso es lo que significa uniformemente. Y variado, bueno, porque ese cambio de la velocidad básicamente es lo que vamos a observar, porque quiero destacar lo siguiente, por favor, y es bueno decirlo. En nuestro estudio, cuando teníamos el movimiento rectilíneo uniforme, recuerda que en este movimiento rectilíneo uniforme estoy escribiendo la velocidad era constante. Ya. En este tipo de movimientos que estamos analizando uniformemente, la velocidad ya no es constante, sino varía. Y esa variación de la velocidad corresponde justamente a la característica que es uniformemente. Entonces, la velocidad se ve modificada. Y lo que es variado es que hay un tipo de movimiento que se llama acelerado y desacelerado. Ok. O tenemos que la velocidad vaya aumentando de forma progresiva, o tenemos que la velocidad vaya disminuyendo de forma progresiva. A eso es que nos habla uniformemente variado. Bien, seguimos. Se abrevia como MRV.
Ajá, movimiento rectilíneo uniformemente variado. A veces se le quita la R, no destacando el hecho de que su trayectoria en línea recta, lo cual quedaría como movimiento uniformemente variado, tal como lo he señalado acá, ¿ves? Pero bueno, no importa. Otra característica que se denotan por cuestiones de comodidad, para que no se nos haga engorroso, está escribiendo todas estas siglas, de frente escribimos MRV suprimiendo los puntos. Pero este sería el modo indicado, como deberíamos escribirlo, el modo formal. Se nos hace un poco tedioso escribirlo de esta manera, pero es la forma correcta. Escucha acá. Su interpretación es que a distancias recorridas con diferentes intervalos de tiempo iguales. ¿Ves? Es que a distancias recorridas son diferentes por intervalos de tiempo iguales. Claro, porque aquí nos puede ocurrir dos cosas, que el movimiento sea acelerado o que el movimiento sea desacelerado. En el caso que el movimiento sea acelerado, recuerda que la velocidad va aumentando constantemente. Mientras que en el caso de que sea desacelerado, la velocidad va disminuyendo constantemente de forma progresiva. Ahora, aquí lo he remarcado con unas líneas azules muy importantes. Esto hace que la velocidad varíe en su módulo y razón. Claro, ya habíamos hablado en el caso acelerado y desacelerado. De esta variación por unidad de tiempo se llama la aceleración. Ya sabemos. El responsable de que la velocidad no sea constante es justamente la aparición de este nuevo elemento, la aceleración, lo cual juega un elemento esencial para su estudio. No te olvides, juega un elemento esencial. Igual que cuando estábamos estudiando el movimiento rectilíneo uniforme, el elemento esencial para su estudio era justamente la velocidad, que se mantenía constante. Pero acá en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, el elemento esencial para su estudio sería la aceleración. Ahora bien, estos son conceptos que estamos repasando, vamos a seguir repasando. Fíjate que nuestro estudio se va a centrar en el movimiento rectilíneo uniformemente variado. Como te había indicado anteriormente, había hecho insistencia en que la característica de este movimiento es la aparición de este elemento objeto de estudio, que se llama aceleración y que es un agente modificador de la velocidad. Importante. Ahora, observa. Esa aceleración va a depender o va a influir en el movimiento, lo cual lo clasifica en dos partes. Una, que puede ser acelerado, en cuyo caso la aceleración es positiva. Dos, puede ser desacelerado, en cuyo caso la aceleración es negativa. Bien, estimado estudiante, vamos a hacer una breve pausa a fin de que usted pueda tomar sus registros inteligentes. Es decir, copie, estudie y analice al mismo tiempo. ¿Oye? Cuando lo vaya a hacer en su portafolio. Así que vamos con esos breves minutos para que usted copie de forma inteligente a su portafolio. Bien, sigo de forma insistente. Movimiento, cambio de posición del cuerpo. Rectilíneo, ese cambio de posición deja una línea imaginaria cuya trayectoria es una línea recta. Uniformemente es que él en el tiempo
tiene una modificación sostenida y progresiva. Eso es lo que nos indica uniformemente. Variado es que esa progresión en el tiempo sostenida y progresiva puede ser acelerado o desacelerado. El elemento esencial de cuya influencia estamos hablando, de, es decir, esa progresión sostenida, ¿oyó? Es la aceleración, que en cuyo caso decimos que es acelerado cuando hablamos de la aceleración positiva y desacelerado cuando hablamos de una aceleración negativa. Pero no es así de sencillo. Hay que tener las siguientes observaciones. Para decir que es acelerado, esta sería la idea completa de la del asunto. Un movimiento es acelerado, oye bien, en primer lugar, claro, la aceleración es positiva. Muy bien, la aceleración es positiva. Indicando que la aceleración positiva es con el sentido hacia la derecha. No te olvides, siempre una aceleración es positiva con el sentido hacia la derecha. No la dirección, mira, tenemos una dirección horizontal, pero su sentido está a la derecha. A eso hablamos de una aceleración positiva. Pero si el vector velocidad tiene la misma dirección y el mismo sentido, entonces el movimiento es acelerado. Esa es realmente la fuente directa, la fuente principal para determinar si es acelerado o desacelerado. Repito, para determinar que el movimiento sea acelerado, se debe cumplir que tanto el vector aceleración como el vector velocidad tengan la misma dirección y el mismo sentido. Esa es la clave, ¿oyó? Como consecuencia de ello, obtenemos una velocidad. Hay dos tipos de velocidad. Una velocidad de inicio, que es cuando empiezo mi periodo de observación, y una velocidad final, que es después del periodo de observación. Entonces, de esa forma se habla de una velocidad inicial y de una velocidad final. Recuerda, la velocidad inicial es cuando empieza el periodo de observación. Justo en ese momento empiezo a computar mi periodo de observación. Finalizado ese periodo de observación, entonces tenemos la velocidad final. La relación que se cumple entre esas dos velocidades, la inicial y la final, estando en presencia de un movimiento acelerado, es que numéricamente la velocidad final es de mayor magnitud que la velocidad inicial. Todas estas características en conjunto te indican que el movimiento es acelerado. ¿Cuáles son? Una, la aceleración es positiva. Dos, la aceleración es positiva cuando tiene sentido hacia la derecha. Tres, que el vector aceleración y el vector velocidad tengan misma dirección y mismo sentido. Cuatro, la velocidad final es mayor que la velocidad inicial. Todos esos son indicadores que te permiten, digamos, que te permiten decidir con un juicio claro y sostenido que el movimiento es acelerado. Ahora bien, ¿cuándo estamos en presencia que un movimiento es desacelerado? Bueno, en primer lugar, la aceleración es negativa. ¿Qué vamos a decir que la aceleración es negativa? Sentido hacia la izquierda. Ya estás agarrando las relaciones, ¿no? La aceleración es positiva, sentido a la derecha. La aceleración es negativa, sentido a la izquierda. Otra, el vector aceleración con el vector velocidad tienen la misma dirección, pero sentidos contrarios. Mira, observa el sentido de la aceleración hacia la izquierda, porque es negativo. Y el sentido de la velocidad hacia la derecha. Ya pues. Entonces, sentidos contrarios también es un indicador que nos permite tomar la decisión que estamos en presencia de un movimiento desacelerado. Otro indicador más es que la velocidad final es menor que la velocidad inicial. Entonces, todos estos son indicadores para poder determinar en un momento dado cuándo estás en presencia de un movimiento acelerado y otro movimiento desacelerado. Veamos las fórmulas. Fíjate que decimos una fórmula para acelerado y otra forma para retardado. Un momento, ¿pero qué es retardado, profesor? Bien, estamos hablando de desacelerado, pero el término desacelerado es totalmente sinónimo al retardado. En algunos textos, y sobre todo en este que he sacado, el conjunto de fórmula, aparece retardado. Pero la palabra retardado es exactamente lo mismo que desacelerado. Tienen el mismo contenido, la misma significancia. ¿Oyó? Entonces, indistintamente, yo puedo utilizar estos términos, retardado o desacelerado. Yo prefiero utilizar desacelerado.
por cuestión de estilo, por cuestión de gusto, pero siempre hay mucho texto y eso hay una gran variedad de ellos. Y también hay profesores que utilizan retardado, pero no te vayas a confundir, ya sabes que es lo mismo. Fíjate que aquí aparece bien señalado, acelerado, tenemos la aceleración positiva, retardado, tenemos entonces la aceleración negativa. Veamos el conjunto de fórmulas. Esta primera fórmula es bastante importante, fíjate que está indicando que la distancia es igual justo al promedio de las velocidades multiplicado por el tiempo. Muy parecida, ¿te recuerdas? Fíjate, quiero que vean lo siguiente, muy parecida justamente a la fórmula que nosotros conocemos de que sería, no sé si te recuerdas de esta, ¿no? Velocidad por tiempo. Esta es la fórmula que corresponde al movimiento rectilíneo. Lo voy a poner acá como observación e inclusive vamos a cambiarle el color, no sé, un color que sea representativo. ¿Qué tal al azul? Ahí lo tenemos. Y no solo que le vamos a poner el azul, sino que lo vamos a poner en negrita para que lo destaques. ¿Qué quiero indicar con esto? Esta primera fórmula lo que dice es que aun cuando estás en presencia de un movimiento que es uniformemente variado, puedes simularlo a un movimiento rectilíneo uniforme. Ah, ya. Es la simulación. Pues cuando digo que es la simulación, este movimiento se está ajustando con ciertos comportamientos iguales, muy semejantes al movimiento rectilíneo uniforme. Es como que si estuvieses tratando un movimiento que está uniformemente variado, lo estuvieses enfocando como un movimiento rectilíneo uniforme. Es una especie de equivalencia, pues. Este lo equivalo a este. Entonces puedes como que, bueno, establecer una relación entre ellos dos. ¿Oíste? No es lo mismo, sino que se establece como especie de una relación. Por eso que es muy importante esta primera fórmula. Yo le digo una fórmula de simulación. El movimiento variado con respecto al movimiento rectilíneo uniforme. Muy bien. Esa es la primera fórmula. Entonces, esta fórmula siempre estamos en presencia de ella cuando estén hablando de promedios. Por eso que se hablan de promedios. Ah, ya, claro, promedio. Estamos promediando un movimiento con respecto al otro. Y entonces eso hace esa simulación. Ya la fórmula número 2 observa velocidad final es igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Fíjate que el signo positivo, tomo el signo positivo porque estoy en un acelerado. Exactamente la misma que en el retardado. Fíjate que son los mismos elementos, velocidad final, velocidad inicial, pero aquí cambia. Menos aceleración por tiempo. Date cuenta, por favor, observa mi cursor, está justamente dando círculos en el signo positivo en la columna de acelerado. Ahora voy a mi cursor y está dando justamente círculos en el signo negativo, pero está en el caso de retardado. Son los mismos elementos, pero diferentes signos. Utilizas el positivo cuando estés en presencia de un acelerado y vas a utilizar el negativo cuando estés en presencia de un retardado. De igual manera tenemos la tercera fórmula, observa, ve los elementos por favor, velocidad inicial al cuadrado es igual a velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más, porque estamos en el acelerado, 2 veces la aceleración por el tiempo. Ah, ya. Y acá tienes velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado menos, porque estamos en el retardado, 2 veces la aceleración por la distancia. Observa la tercera fórmula. Quiero detenerme entre la cuarta y la quinta fórmula. Mira, ambas son distancias, solo que esta distancia depende del tiempo. Y la quinta depende de las posiciones. A esta le decimos distancia y a esta generalmente le decimos la distancia enésima, viendo que las posiciones nos llevan a una serie. Ah, ya pues, claro. Mientras que acá es ya como un efecto continuo, pues. Es a través del tiempo. Vamos a examinar la cuarta fórmula en su aspecto acelerado, ¿eh? Distancia igual a velocidad inicial por tiempo más un medio la aceleración tiempo cuadrado.
Observa, para el caso de retardado, la distancia es igual a la velocidad inicial por el tiempo menos un medio la aceleración tiempo cuadrado. Recuerda que esta es la fórmula para el tiempo cuando está vinculada con el tiempo. La fórmula de la distancia cuando está vinculada con el tiempo. Ahora, quinta, es la fórmula de distancia cuando está vinculada a posiciones. Entonces está viendo las posiciones como unas series, como series numéricas. Y por eso es que decimos distancia enésima. Es velocidad inicial, mira, no tiene tiempo, hay la ausencia de ese tiempo, más un medio, la aceleración, y este n corresponde justamente a la posición enésima. De igual manera, para cuando es retardado. En el caso de utilizar más, pues se reemplaza por el menos. Pero son los mismos elementos. Observa, velocidad inicial tenemos acá, velocidad inicial tenemos en el acelerado. El signo hace la diferencia. En el acelerado es más, en el retardado es menos. Otro elemento común que es una constante es un medio. Aquí aparece un medio. El otro elemento es la aceleración. Pues aquí aparece aceleración también. Multiplicado por un número que en este caso es un número impar, ¿no? 2n menos 1, 2n menos 1. Entonces, bueno, vamos a dar un tiempo prudente a fin de que usted copie, analice y las vaya estudiando. Queremos que eso se fije en su mente, que sea como su DNI. Al momento de uno preguntarla, ya usted saca a colación cada uno de esos significados y significantes. Ya pues, vamos a dar el tiempo prudente para que copie. Bien, estimados estudiantes, espero que el tiempo haya sido suficiente. En caso contrario, recuerden que tienen el uso disponible del video para que copien, analicen y fijen en su mente. Eso es lo que se necesita, esos tres aspectos. Sigamos avanzando, pero no sin antes borrar los apuntes, todo que hemos introducido, que no corresponden al texto original de la lámina. Sigamos avanzando. Acá tenemos un elemento que no corresponde al texto original. Bien. Vamos entonces al estudio de los gráficos. Posición tiempo. Observa. Fíjate cómo es. Recuerda que estamos estudiando el movimiento uniformemente variado. Muy bien. Esta es la gráfica posición tiempo. Tenemos dos características en la gráfica. Por favor, observa mi cursor. Justo esta es la trayectoria. Mira, esta es la trayectoria. Ah, está dejando una parábola. Claro. La gráfica posición tiempo corresponde justamente a eso, a una parábola, cuyas características son las siguientes. Esto es para cuando la aceleración es positiva. Cuando la aceleración es positiva, mira, tiene esta silueta hacia arriba. No te olvides. Y además, cuando la aceleración es positiva, tiene un punto más bajo en su cúspide. Ese punto más bajo, eso se llama el punto mínimo. Cuando la aceleración es positiva, estamos hablando de un punto mínimo. Y no solo eso, sino que en ese punto mínimo, la velocidad inicial se hace igual a cero. Ya. Esto es uno de los recursos que aprovechan los acóbatas de moto. Bueno, cuando ellos están en su punto más alto, empiezan a hacer maniobras. ¿No te recuerdas? Se sacan de la moto allí. Es justamente en ese punto que hacen las maniobras porque en ese punto tienen cierta estabilidad. Durante la trayectoria del movimiento,
todos esos puntos continuos son inestables. Solo en este es donde hay más estabilidad. Y por eso los acróbatas hacen siluetas justo cuando llegan a ese punto. Interesante, ¿no? Bien, para el caso de que tengamos, estamos analizando la posición, estamos analizando el gráfico posición-tiempo. En el gráfico posición-tiempo, mira, observa esto, por favor. La aceleración es negativa, la denotamos con a la menos, y entonces mira cómo viene la silueta hacia abajo. Ah, ¿qué te parece? Cuando es negativa, hacia abajo. Cuando es positiva, hacia arriba. La aceleración positiva, hacia arriba. La aceleración negativa, hacia abajo. Obvio, el punto de mayor estabilidad ya no es un mínimo, sino es un máximo cuando la aceleración es negativa. Esos son detalles que tienes que aprender. Estas son las fórmulas. Si yo tengo un gráfico posición-tiempo y quiero determinar justamente la velocidad, pues lo hago a través de la tangente. Mira, aquí está. Y además, esta es la fórmula de posición. Esta es, mira. Aquí hay un ligero error, por favor, te espero un momentico para corregir el error. Ajá, el error que hay. Esto es muy chévere, ¿no? Ponemos acá, aquí hace falta un cuadrado, le pongo 2. Vamos a poner un poquito más pequeño. Aquí lo vamos a poner con 2. Exactamente, lo ponemos grande y queremos destacar ese hecho. Un poquito de paciencia, jóvenes. Hoy ha sido un día de mucha paciencia para ustedes, ¿no? Aquí, exactamente. Aquí. Bien, y entonces, una vez corregido, ahora sí podrás ver. Mira, mira lo que quiero que veas. Eso es lo que quiero que veas. La fórmula le faltaba un cuadrado. Mira, este cuadrado que está aquí. Ahora sí, copia, analiza y fíjalo en tu mente. 3 elementos básicos. Copia, analiza, fíjalo en tu mente. No sé si para ello tienes que estudiar, pero en todo caso debes fijar en tu mente. Gráfica, posición, tiempo. Fíjate la trayectoria como es hacia arriba. La aceleración es positiva. El punto de estabilidad en esa trayectoria es el punto mínimo. Cuando la trayectoria, cuando tenemos una aceleración negativa, la trayectoria es hacia abajo. Observa. El punto de estabilidad ahora representa un punto máximo. Las ecuaciones que se vinculan al resto de los otros elementos son estas. Mira, la velocidad es justamente el cálculo de la tangente de tita. Y esto es para determinar la posición en cualquier instante. Fíjate que esto es muy importante en la física clásica. En la física clásica yo puedo determinar en un cuerpo tanto la velocidad como la posición de forma simultánea. Es una característica esencial de la física clásica. Bien, entonces vuelvo y soy insistente. Copia, analiza y fíjalo en tu mente. Vamos entonces con unos breves minutos para que hagas esas tareas. Bien, vamos a seguir avanzando. Ahora tenemos el gráfico velocidad-tiempo. Aquí tenemos el gráfico velocidad-tiempo. Observa las características del gráfico velocidad-tiempo, por favor. En el eje de las abscisas, bueno, ya esto voy a repasarlo, ¿no? Pero fue estudiado en las láminas anteriores con el movimiento rectilíneo uniforme. Recuerda que para el eje de la abscisa, este que está aquí, que es el horizontal, el eje horizontal, ese queda reservado para la variable independiente, que es el tiempo. Observemos el otro, mira, el tiempo.
siempre queda reservado para la variable independiente. En todos los problemas de la física clásica, el tiempo... hice una ligera pausa porque estaba observando acá a través de mis indicadores de que había problemas con la comunicación. Entonces yo cuando observo esos problemas de comunicación, hago una ligera pausa para que el sonido no se vea cortado, pues. De hecho, lo que queremos es que la sincronización de mi cursor vaya justamente con la voz viva de lo que estoy reflejando en ello. Bueno, aclarado ese asunto, te estaba indicando de que para el eje de la abscisa, esto que se llama dominio en matemática, para el álgebra, eso se llama el dominio, es la variable independiente, que para la física es el tiempo. En la física clásica es el tiempo, cosa que no podemos nosotros manipular deliberadamente. Entonces, eso constituye nuestra variable independiente. Y las otras variables que justamente van a depender de esa secuencia de la linealidad del tiempo, son objetos de estudios y se coloca justamente en el eje de las ordenadas. En este caso es posición la que tenemos en el eje de la ordenada. Esa es la razón por la cual el gráfico se llama posición tiempo, porque la variable independiente es el tiempo y la dependiente es la posición. Date cuenta, ahora estamos analizando el gráfico velocidad tiempo. ¿Qué me indica esto? Que la variable independiente es el tiempo y la dependiente es la velocidad. Como la dependiente es la velocidad, reservo justamente, mira, el eje vertical, el eje de las ordenadas para la variable dependiente. Aquí lo tienes, que en este caso es la velocidad, porque estoy analizando el gráfico velocidad-tiempo. Aclarado esas observaciones, te quiero indicar lo siguiente. Ese gráfico deja la siguiente silueta. Mira, puede ser que haya una silueta, mira, de forma horizontal, tal cual como estoy ahorita señalando con mi cursor. Ah, pero si esa trayectoria es así, en dirección horizontal, entonces eso nos indica que la aceleración es igual a cero. E indicando que la aceleración es igual a cero, pues entonces es un movimiento rectilíneo uniforme, cuya velocidad es constante, no varía. Bien, ahora, pero si tú logras ver una silueta diagonal, mira, diagonal, inclinada hacia arriba, mira, ¿ves? Hacia la derecha, podemos verla, de esta forma, ¿ves? Tiene esa inclinación, ahí. Si la ves con esta inclinación, con esta tipología de inclinación, observa, se forma un ángulo agudo. Generalmente, mira, eso está aquí con el ángulo. Imagínate lo siguiente, por favor. Haz esta línea y acá se forma un ángulo agudo. Cuando la pendiente es de un ángulo agudo, porque esto es una línea recta, esa inclinación, entonces decimos que la aceleración es positiva. Y si la aceleración es positiva, eso es uno de los indicadores que me llaman a mí la alerta, por lo menos de estar atento a la aceleración positiva. Probablemente sea un movimiento acelerado. ¿Cuándo es acelerado? Recuerda que el vector aceleración debe ir en el sentido de la velocidad. Recuerda acá, por ejemplo, mira, la velocidad, ya tú sabes que la velocidad es positiva. En este caso la velocidad positiva va así, mira, esa es la velocidad. Déjame aquí borrar que coloqué unas cosas. Entonces, te estaba indicando de que la velocidad es positiva, ¿no? Porque va de esta manera. Ese es el vector velocidad. Wow, pero sale... Ahí está. Ese es el vector velocidad. Recuerda que ese es el vector de velocidad. Entonces el vector de velocidad va en correspondencia con el vector de aceleración. Si ambos vectores tienen el mismo sentido, el movimiento es acelerado. Y de hecho esto es una velocidad positiva. ¿Por qué es positiva? Porque se están formando por encima del eje de las abscisas. Toda velocidad que se forma por arriba del eje de la abscisa es positiva. Eso lo analizamos en las láminas anteriores. Entonces no cabe duda de que este movimiento justamente del tramo que va de mi cursor hasta este punto es acelerado. Analicemos el otro tramo. El otro tramo tenemos la aceleración negativa. Perdón, el otro tramo tenemos la aceleración negativa. Y la velocidad es positiva porque está hacia arriba.
¿Por qué está hacia arriba? Ya habíamos indicado que toda velocidad que se forma por el eje, por encima del eje de la axis es positiva. Ah, entonces tengo un sentido contrario, el vector aceleración tiene sentido contrario al vector velocidad, no me cabe la menor duda de que sea un movimiento desacelerado o retardado. Bien, entonces volvamos a aprovechar estos minutos para que copies, analices y fijes. De eso se trata. Copia, analice y fije. Y justo en el proceso que estás copiando, que estás diseñando tu portafolio, estás analizando y fijando. Eso se quiere. Bien, entonces, estimados estudiantes, solo resta un minuto y algo para que la plataforma Zoom corte la comunicación y de esta manera finalizamos todas las referencias teóricas que corresponden al movimiento uniformemente variado. Con la cual en la segunda sesión lo vamos a destinar justo para hacer ejercicios aplicativos, justo con la finalidad de que usted copie, analice y fije. Bien, entonces estos minutos que restan, intente copiar y finalice todos estos aspectos de copiar. Y luego nos vemos en la segunda sesión, que es dentro de 5 minutos. Se les espera, ya pues, dentro de 5 minutos, estimados estudiantes, para los ejercicios aplicativos.